Parte 6. Responda las preguntas 101 a 105 de acuerdo con el siguiente texto. Lea el artículo y luego responda las preguntas. En las preguntas 101 a 105, marque la letra correcta A, B, C o D en su hoja de respuestas. My Love of Traveling by Sam Harris. I grew up in Australia and was introduced to traveling at an early age. We moved around a lot because of my father's work. My main hobby was radios. I repaired old sets and listened to various programs from around the world. I had a map of the world on my bedroom wall with pins on it, and I wrote postcards to foreign radio stations. I was an only child, and I didn't have many friends. Instead, I tried to contact the outside world. We didn't have a television, so what I learned came from the radio and from encyclopedias. By the age of 13, I could draw maps of countries from memory and name all the capital cities. I didn't actually leave Australia until I was 25 when I went on a long trip through Asia. I arrived in Thailand thinking I was well prepared, but in fact I knew little about its rich culture. Then I went to India, where my taste for adventure and different experience grew. Every city there was different. There were cows on the streets, old cars, interesting food, and people everywhere. I went from country to country without realizing how dangerous some of them were at that time. There was very little advice available, but now it's different. You can learn so much from the internet, and just about everywhere you go, you'll find internet cafe. It really changed the way people travel. The things I now like most about a trip are eating and shopping. I also love sitting on trains and talking to different people. I'm sure I'll never get bored with traveling, even though I've explored most countries in the world. Pregunta 101. What is the writer trying to do in the text? ¿Qué es lo que el escritor está tratando de hacer o de expresar en el texto? A. Talk about the towns where he used to live. Hablar acerca de las ciudades donde él acostumbraba a vivir. No lo menciona. B. Describe the people he met while traveling abroad. Describir lo que la gente que él conoció mientras viajaba al extranjero. Tampoco es lo que está tratando de decir en el texto. C. Compare the different countries he has been to. Comparar los diferentes países en donde él ha estado. Tampoco es lo que está tratando de decir en el texto. La D dice, explain how his interest in travel has developed. Entonces, explicar cómo su interés en viajar se ha venido desarrollando o se ha desarrollado. La respuesta más apropiada, la respuesta correcta es la D, que es lo que él trata de hacer, de expresarlo en el texto. Pregunta 102. What can you learn about the writer from this text? A. He had always wanted to work on the radio. B. Very little surprised him on his first visit to Asia. C. His early knowledge of the world came from the radio. D. He liked sharing his interest in geography with other people. A él le gustaba compartir su interés en geografía con otras personas. La respuesta es la D. A él le gustaba compartir su interés en geografía con otras personas. Es lo que podemos o lo que uno puede aprender del escritor sobre este texto. Pregunta 103. What do we learn about the writer's life as a child? ¿Qué nosotros aprendemos sobre la vida del escritor cuando fue niño? A. He spent time fixing radios that were broken. Él pasó el tiempo reparando radios que estaban dañados. B. His father was unemployed for long periods.
Su padre estaba o estuvo desempleado por largos periodos de tiempo. C. His friends thought he was rather strange. Sus amigos pensaban que él era algo extraño. D. He watched programs about people in other countries. Entonces, él miraba programas sobre personas de otros países. Podemos darnos cuenta que la respuesta es la A. Él pasaba mucho tiempo reparando radios que estaban dañados. Pregunta 104. What does the writer say about traveling abroad? ¿Qué el escritor dice sobre viajar al extranjero? A. There are many countries he would still like to visit. Hay muchos países que a él le gustaría aún visitar. No lo dice el texto. Vamos descartando. B. Information about their countries has become easier to find. Información sobre otros países que han llegado a ser más fácil de encontrar. Es posible. C. The things he enjoys while traveling have not changed. Las cosas que él disfruta mientras viaja no han cambiado. D. Knowing something about maps is useful when traveling. Conociendo algunas cosas sobre los mapas es útil cuando se viaja. La respuesta correcta es la B. Information about other countries has become easier to find. Información acerca de otros países han llegado a ser más fácil de encontrar. Porque si nos remitimos al texto, él señala que con el internet obtenemos más información, podemos llegar a encontrar más fácil la cultura e información de otros países. Luego esa es la respuesta. Pregunta 105. Which of the following statements would the writer make? ¿Cuál de los siguientes enunciados haría el escritor? A. I find it hard to talk to people I meet on my travels because I hardly knew anyone when I was a child. Entonces, encuentro difícil hablar a las personas que conozco en mis viajes porque difícilmente me relaciono cuando fui un niño. B. Areas with only a few people are the best places to visit since they are quiet and relaxing. Las áreas con solo pocas personas son los mejores lugares para visitar, ya que ellas son relajantes y tranquilas. C. Learning about the world from books and the radio was nothing like the real experience. Aprendiendo sobre el mundo de libros y de la radio no fue una experiencia real. D. The world is a smaller place now because of the internet, and so travel has become less exciting. El mundo es un lugar más pequeño ahora debido al internet. Y así viajar ha llegado a ser menos emocionante.